tenemos como invitado al ingeniero Pablo Nazar. Pablo es el presidente en ejercicio en la delegación Ciudad de Rosario. Como ustedes saben, la Cámara está presente en todo el país y en general, como decía antes, estas jornadas las hacíamos localmente. Íbamos, viajábamos y hacíamos encuentros en distintas ciudades. La pandemia nos lo impide, entonces lo hacemos online, pero lo hemos organizado. Los 5 días están organizados por Carlos, que es el coordinador de temas vinculados a comunidad en la escuela, con una cooperación recontraestrecha de la Delegación Rosario, la Delegación Santa Fe, la Delegación Mendoza, la Delegación Córdoba y la Delegación Provincia de Buenos Aires. Espero no estar olvidándome de ninguna y que luego se enojen mis compañeros de trabajo. De memoria diría que son estas las delegaciones implicadas en esta organización. En ese sentido nos van a ir dando la bienvenida también, aparte de Iván al principio, los distintos presidentes locales. ¿Por qué lo hacemos? Porque es muy bueno que ustedes, que viven en Rosario, Mendoza, Santa Fe, en las distintas ciudades, conozcan al dirigente empresarial que está a cargo de la Cámara. Por ejemplo, no sé, Pablo, me adelanto, capaz lo ibas a contar vos, pero a través de ANEIC y la Delegación Rosario estamos destrabando algunas prácticas profesionalizantes en la universidad de allá para poder permitir que los chicos se reciban en tiempo y forma. Por esto es que hacemos que participen las autoridades, para que ustedes como estudiantes conozcan quién está liderando la delegación local y puedan tener vínculos de mayor cercanía. Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos. La verdad que es muy, muy lindo esto de la Escuela de Gestión, lo que hace. La verdad que estamos, para mí es como presidente de la Cámara de acá de Rosario, es un honor darle la bienvenida a esta nueva edición del Puente Estudiar a Construir. Así que bueno, como saben, quizá voy a reiterar un poco, pero bueno, esto es gracias a la Escuela de Gestión, que me parece que vale la pena mencionarlo, el importante trabajo que hace la Escuela de Gestión de la Cámara. Es una escuela que ya hace tiempo que está trabajando en esto y que fue organizado en Rosario en 3 oportunidades. Bueno, en aquellas oportunidades hubo presencia, o sea que fue de gran convocatoria, así que fue muy, muy, muy interesante poder tenerlo aquí en Rosario. Hoy la realidad que nos toca vivir nos hace perder la calidez de las reuniones presenciales, pero bueno, gracias a la tecnología de las comunicaciones podemos seguir llegando a todos los estudiantes que estén interesados en esta propuesta, ¿no? Que es la verdad que la que tenemos. Como decimos, esta es una propuesta que trata de acercar nuevas herramientas a aquellos estudiantes que están por insertarse en el mundo laboral. Ese mundo laboral que es muy, que genera muchas dudas, preguntas y demás, y que bueno, que lo que tratamos es que con estas herramientas puedan pasar de la mejor manera esta difícil y complicada transición que es insertarse en el ámbito laboral. Bueno, no me quiero extender más, en unos minutos vamos a tener no quiero decir la palabra disertación porque recién Sebastián, la charla que nos va a brindar seguramente muy interesante el arquitecto Floriani, ex rector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor, investigador de gran trayectoria profesional. Bueno, nada más decirles que sería muy interesante a todos los estudiantes que estén conectados esta semana, en la cual va a estar el puente, como decía Sebastián, desde las 15 horas hasta no me acuerdo qué hora, pero bueno, son muchas e interesantes disertaciones, así que bueno, muchas gracias a todos y por su participación y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Pablo, por tus cálidas palabras. Sabemos que te tenés que retirar por una reunión justamente de gestión de la delegación, así que te agradecemos el tiempo que nos acompañaste, que tuviste la primera charla. También les queremos contar, si no lo hicieron, que pueden encontrar a la Escuela de Gestión tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, como en LinkedIn. Tratamos de no publicar lo mismo en los 4,
somos bastante como quisquillosos en la gestión de las comunicaciones, por lo cual, si nos quieren seguir en las 4 redes, van a encontrar en general contenido distinto para cada una de las redes. En particular, Instagram es mucho más visual, ustedes ya lo saben, ahí ponemos historias e imágenes. En LinkedIn van a encontrar seguramente mucho más contenido profesional porque justamente se trata de una red que tiende a eso. Pero los motivamos, si tienen ganas y tiempo, que nos den follow en las distintas redes. Muy bien, vamos a presentar la segunda disertación del día. Cada día va a tener 2 disertaciones. Siempre es un momento de exposición y después un momento de preguntas. Las preguntas las levantamos directamente desde el chat de YouTube. Hoy nos acompaña también nuevamente un amigo de la casa, pero que es la primera vez que está en el puente como expositor, ha estado en tantas otras actividades de la Cámara, que es el doctor Héctor Floriani, doctor arquitecto Héctor Floriani. Héctor es arquitecto, urbanista, es profesor investigador, se desempeña en la Universidad Nacional de Rosario, es titular de cátedra en Teoría y Técnica Urbanísticas, es director del doctorado, director de 2 carreras de especialización, en una de ellas compartimos también trabajo y tarea. Se ha recibido en el año 81 en la Nacional de Rosario, becario de iniciación y de perfeccionamiento de la investigación en CONICET, ha realizado curso internacional de entrenamiento para el desarrollo en Japón, ha sido becario del gobierno italiano para una estadía de investigación en el Departamento de Urbanismo de la Sapienza, en la Universidad de Roma. Es doctor en Planificación Territorial por la Universidad de Venecia. Es investigador tanto en la Nacional de Rosario como en CONICET. Ha sido profesor adjunto, titular de cátedra, como lo sigue siendo. Se desempeñó como secretario de Investigaciones, secretario de Ciencia y Técnica, decano de la Facultad de Arquitectura de la Nacional de Rosario, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la misma universidad y finalmente entre el año 2015 y 2019 ha sido rector de la Universidad Nacional de Rosario. El título de su exposición es Reflexiones sobre el puente. Suponemos todos que no va a hablar de una cuestión de puentes en concreto, sino que se va a situar entre estos 2 extremos de la academia y de la industria para reflexionar desde ahí, porque él trabaja en la industria y trabaja en la academia, así que tiene los 2 sombreros, como se suele decir, o esta doble pertenencia. Va a realizar una serie de reflexiones sobre este tránsito entre la vida universitaria, que va hacia el título profesional, y el inicio de la profesión, del ejercicio de la profesión, a partir, obviamente, de sus propias vivencias. Héctor, es para todos nosotros, en particular para mí, una gran alegría contar con vos en este puente, así que te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Realmente para mí también es un placer. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero saludar a todos ustedes, todos los que están participando de esta actividad, sobre todo a distancia, sobre todo los destinatarios de esta riquísima experiencia. Para mí es un gusto muy grande, en serio, lo digo, no es un cumplido simplemente, es un enorme gusto participar de esta actividad organizada por la Cámara Argentina de la Construcción y, por supuesto, por también varias delegaciones del interior. Yo agradezco muy sinceramente esta invitación, agradezco a Sebastián, agradezco al presidente de la delegación, que recién nos acompañó también en la presentación, a Pablo Nazar, y también agradezco al gerente de la delegación local, que fue quien tuvo la gentileza, nos conocemos hace tiempo, de transmitirme la invitación ya hace un cierto tiempo. En particular, la Escuela de Gestión, hay que decirlo también como responsable protagónico de esta iniciativa, me parece que se merece una felicitación y un agradecimiento particular, Sebastián. Pero además de agradecerles a todos ustedes, a todos los que mencioné, yo también quiero felicitarlos por haber ideado esta herramienta destinada a contribuir a que los graduados universitarios transiten de la mejor manera
entre estas dos orillas: el mundo universitario, el mundo de la formación superior y el mundo del ejercicio profesional. Creo que es muy eficaz para hacer esto la figura del puente, la metáfora del puente, ¿no? Metáfora de ese intento de facilitar el tránsito, porque, como todos sabemos, un puente es exactamente eso. El puente facilita la conexión entre dos realidades geográficas separadas por un curso de agua, por, no sé, una quebrada o algún otro accidente geográfico que dificulta justamente esa conexión entre ambos lados. De manera, este modo de recordar el significado de la metáfora ya nos pone en condiciones de plantearnos el interrogante que está estructurando esta iniciativa. No me refiero solo a la reunión de hoy, sino a la iniciativa del puente, que, como se dijo al principio, ya tiene una tradición bastante larga y reconocida. Es decir, ¿cuál es este interrogante que estructura esta iniciativa? Es otro interrogante. Es decir, ¿cuál es el marco de la metáfora del puente? ¿Cuál es el accidente geográfico que deberíamos salvar? ¿Qué es lo que torna difícil, lo que separa estas orillas? Yo, en esta presentación, me imagino parado imaginariamente en el puente y sumándome a esta iniciativa de la Cámara para contribuir, creo, con alguna reflexión, a un tránsito de una orilla a la otra, digamos. Me imaginé ese nombre, que finalmente es prácticamente el nombre de toda la iniciativa, pero lo imaginé así como meditando sobre el puente o desde el puente para aportar alguna reflexión en función de la experiencia, por supuesto, personal, pero también en función de haber observado este tránsito durante mucho tiempo. Como se desprende de la presentación que se hizo hace mucho tiempo que trabajo en la universidad, por supuesto, creo que el colega anterior también, y así será en varios y si no todos los participantes, pero evidentemente este recorrido, esta presencia en el mundo universitario durante tanto tiempo, tanto en la actividad estrictamente académica, en la didáctica, en la docencia, en la investigación, como en la gestión, aporta un bagaje de reconocimiento de déficits y fortalezas en este momento de pasaje de una etapa a otra, ¿no es cierto? Y eso es lo que intento poner en juego en este momento. Yo en la quiero contribuir, quiero compartir con ustedes en esta pantalla la estructura, digamos, de esta breve charla, de esta breve disertación. Se preguntaba Sebastián si habrá algún otro término. Me parece que disertación es la forma clásica y los argentinos somos particularmente iconoclastas. Entonces buscamos, obviamente se puede decir charla, que ya se usó también, charla es bastante más, ¿cómo decir?, desestructurado como vocablo, digamos, ¿no? Pero bueno, de todas formas, disertación también es lo correcto y es lo tradicional, digamos. Esta es un poco la estructura. Yo quiero detenerme brevemente en una caracterización de la audiencia, de todos ustedes. Hay cosas que ya se dijeron, pero quiero agregar un poco, reforzar algo más. Voy a detenerme en un segundo momento en plantear, caracterizar los que considero son los principales desafíos, en todo caso de una manera como más sintética que el desarrollo que tuvo mi colega precedente en el uso de la palabra. Es decir, quiero detenerme en caracterizar lo que para mí es lo sustantivo de ese cauce que debemos salvar, de esa hendidura geográfica
para la que hemos inventado, entre comillas. Hemos, digo, porque estoy colaborando, pero la idea es de la Cámara, obviamente, de la Escuela de Gestión. Esta idea del puente para unir ambas orillas en la vida de los jóvenes profesionales. Y finalmente quiero aportar alguna recomendación, si se me permite, es decir, alguna idea para tornar más, como les decía, mejor, más cómodo, más confortable y más productivo ese tránsito para llegar a la otra orilla. El público, que entiendo que es bastante numeroso, el público al que me estoy dirigiendo está conformado por alumnos avanzados e incluso algunos graduados, tengo entendido, recientes, de las carreras de arquitectura e ingeniería. Presumiblemente, por supuesto, ingeniería civil, ingeniería en construcciones. Es decir, estamos hablando de futuros o actuales, en algún caso, profesionales capacitados para proyectar y construir obras de muy variada índole, pero que en última instancia convierten esas obras en condiciones de necesidades humanas. Es por esto que a mí me gusta utilizar un modo de definir este campo, yo lo uso mucho, que es el de los profesionales en el arte de proyectar y construir el hábitat humano. Yo quiero subrayar la trascendencia, la importancia, la envergadura que se desprende de esta definición. Es decir, quiero llamar la atención de ustedes sobre la trascendencia de esto que estamos diciendo. Es decir, no es solo proyectar y construir obras, son obras demandadas, necesitadas por la humanidad, y que finalmente será mi aporte de urbanista lo que me hace pensar en estos términos, ¿no es cierto? Pero por otra parte creo no estar forzando absolutamente nada. Es decir, estas obras que proyectamos y construimos, ingenieros, arquitectos, y también, como ya se dijo, otros profesionales, otras profesiones, otros oficios, muchísimos, efectivamente, lo que estamos haciendo finalmente es proyectar y construir el hábitat de la humanidad, con una enorme responsabilidad hacia esa humanidad y una enorme responsabilidad hacia el mismo planeta. Sabemos el impacto extraordinario que ese hábitat humano, ese vivir, ese habitar humano produce en el planeta y genera incluso, como ya sabemos, enormes riesgos para la subsistencia de la vida precisamente. Y yo quiero además subrayar la extrema cercanía epistemológica y empírica de estos dos campos profesionales. Por supuesto, me siento asistido por las palabras en el principio del mismo Sebastián, cuando señalaba que estamos hablando de la profesión de los que nos dedicamos a la construcción, al proyecto, diría yo, y la construcción de ese hábitat humano. Pero yo además quiero, no solo en absoluta sintonía con esta mirada integradora, quiero subrayarla y quiero reivindicarla claramente. ¿Qué quiere decir esta cercanía epistemológica y empírica? Es decir, estamos hablando con universitarios del ciclo superior o graduados, entonces me imagino que esto queda perfectamente comprendido, pero yo voy a decirlo con otras palabras. Queremos decir que el objeto de estos campos de conocimiento y la práctica en relación a estos objetos son prácticamente idénticos, ¿no? La perspectiva puede variar un poco, pero además son absolutamente complementarias estas perspectivas. Esto es lo interesante. Entonces, como verán, yo un poco contradigo cierto lugar común, un poco cómico, un poco folclorístico, respecto de la contraposición entre ingenieros y arquitectos. Yo afortunadamente hace rato que no
incentivo a ese tipo de rivalidades, que entiendo tienen un sabor, repito, puede ser jocoso incluso, pero yo quiero subrayar acá, porque no hay muchas oportunidades de hablar con tantos alumnos avanzados de distintas zonas del país y de estas dos grandes profesiones vinculadas a la construcción. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para hablar seriamente en un sentido de sostener esta reivindicación y alentarlos también a ustedes a que asuman esta mirada unitaria, integradora de estas dos profesiones que son perfectamente complementarias, necesariamente complementarias, porque las miradas, las trayectorias, los bagajes culturales de ambos sectores se necesitan recíprocamente. Entonces, más allá de estas eh, eh, chanzas sobre las competencias, apostemos a la complementariedad y al respeto y a la sinergia de ambas profesiones. Pasemos entonces a lo prometido. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan en el tránsito de la condición de estudiantes a la condición de profesionales en actividad? Voy a mencionar dos, básicamente. Dos tipos de fenómenos, ¿no es cierto? Después dentro de ellos se manifestarán de distinta manera. Pero primero tenemos que partir de reconocer que efectivamente son realidades distintas. Estamos hablando del mundo de la academia, el mundo de la universidad, que tiene, bueno, su identidad, por supuesto. Yo soy fuertemente un universitario, un académico, mucho compromiso con esta vida, por supuesto, estoy vinculado, he tenido experiencia y estoy permanentemente vinculado al mundo de afuera, digamos. Pero no cabe duda, primer enunciado de esta pantalla, que estamos hablando de realidades distintas, inexorablemente distintas, el mundo universitario y el mundo del ejercicio de la profesión o de las profesiones. Ese primer enunciado sirve como para entender este segundo. La nueva etapa, es decir, la otra orilla en la que los graduados jóvenes recientes tratan de llegar, es percibida en el marco de esa extrañidad recíproca como plena de incertidumbres. Es decir, es un mundo lleno de incertidumbres. La otra costa, la que está enfrente a la costa del recorrido académico universitario. Pero además de esa incertidumbre, hay en la nueva etapa, en la otra costa a la que vamos llegando, la necesidad de asumir serias, novedosas y pesadas responsabilidades. En particular, la responsabilidad por antonomasia de esta nueva etapa es la del autosostenimiento, con el trabajo profesional para el cual nos estuvimos formando varios años en la universidad. Y esto puede despertar algunos interrogantes, que incluso no quiero agravar ninguna preocupación, pero pueden alcanzar niveles de cierta angustia. Y yo lo recuerdo cuando yo transitaba por este puente. ¿Encontraré trabajo? ¿Estaré a la altura? ¿Me habrá formado suficientemente bien la universidad? ¿Satisfaré las expectativas mías y de mi entorno? En fin, interrogantes muy frecuentes, así que espero con esto contribuir a tranquilizarlos. No es, si alguno siente esto, sepa que no es nada novedoso, digamos. Entonces, aquí sí quiero empezar a plantear algunas recomendaciones en respuesta, digamos, a estas dificultades o para, de alguna forma, para materializar este puente, ¿no? Es decir, para facilitar el tránsito hacia la otra orilla. Algunas recomendaciones primero en relación a las incertidumbres de esa nueva etapa. Por un lado, tenemos todos una memoria bastante cercana en el tiempo. Yo recuerdo, y también hay evidencia de que esto es así, que al inicio de esta etapa que se está terminando, la de la vida universitaria,
también hubo una transición con un importante nivel de incertidumbre, el pasaje del secundario a la vida universitaria. Muchas veces la elección de los estudios universitarios no fue tan lineal, hubo algún intento en paralelo o sucesivo, o previo al definitivo, digamos. Hay que decir que nuestro sistema de formación universitaria también genera un cierto estrés adicional, porque obliga prácticamente a elegir un carril definitivo, digamos. Yo soy partidario, he visto en mi experiencia de trabajo universitario, tanto en la academia propiamente dicha como en la gestión universitaria, que es más conveniente un sistema que permita transicionar de otra forma en el acceso a la vida universitaria. Es decir, acceder primero tal vez a un ciclo básico de un sector del conocimiento y eventualmente profesional, laboral más amplio, y después en una segunda etapa empezar a orientarse hacia profesiones más específicas. Pero bueno, lo que tenemos es esto que conocemos por ahora al menos, y eso agudiza parte de esta incertidumbre, de esta angustia en el origen. Entonces, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo recuerdo? Para que sepamos que también ya pasamos, no hace tanto tiempo, por una etapa de incertidumbre y creo que la mayoría de ustedes han salido airosos de eso, ¿no es cierto? Entonces, estamos en este punto. Pero además de una recomendación en relación a cómo abordar la cuestión, este recordatorio de que ya tenemos una experiencia, también quiero, una experiencia de incertidumbre, quiero subrayar otra cosa. No nos olvidemos, o en todo caso es la ocasión para recordar, que la vida misma es, por definición, diría, fuente de incertidumbre. La vida no es un camino lineal, mucho menos rectilíneo. Abundan las distracciones laterales, las desviaciones de rumbo, las marchas y contramarchas, las bifurcaciones. Todo eso, que genera evidentemente incertidumbre, también puede ser y debe ser enfrentado con creatividad, con inventiva, con capacidad emprendedora, capacidad de emprender, de inventar. Por lo que la incertidumbre, que es constitutiva del acto de vivir y por ende también de transitar de la universidad a la vida profesional, se convierte, y yo los invito a que lo vean en esta perspectiva, en una fuente de oportunidades para desplegar nuestra proactividad, nuestra capacidad de ser creativos, imaginativos, e incluso de ejercitarnos en la elasticidad. El colega precedente en el uso de la palabra también hablaba de esto. Es esta incertidumbre característica de la vida lo que nos obliga, nos demanda elasticidad, adaptabilidad. Y es bueno que lo sepamos y que lo pongamos en práctica. Vayamos ahora a una segunda pantalla de recomendaciones, en este caso en relación a esas nuevas responsabilidades. Yo me imaginé algunos interrogantes. Voy a proponer algunas respuestas para estos interrogantes. Es cierto que lo hago como universitario muy comprometido con la vida universitaria, pero créanme que yo puedo ser implacable también en la autocrítica, en la crítica que le podemos hacer a la universidad como institución, a la mía en particular, que la conozco más, en pos de mejorarla permanentemente, digamos.
Entonces, cuando yo digo, como lo digo acá en este punto, que un título de grado es un excelente punto de partida para conjurar esos temores sobre la empleabilidad, créanme que no lo hago animado por ningún autoconsentimiento para exculpar, digamos, a la universidad por alguna complicación que haya en este camino. Yo creo que en cualquier caso, si nuestras universidades dan una titulación de grado en campos de la arquitectura, de las ingenierías, por ejemplo, por lo que nos convoca hoy, yo diría que podemos estar seguros, porque hay mecanismos de control también de la matrícula. Ustedes saben que nuestras carreras requieren de la acreditación nacional que prevé la Ley de Educación Superior. Quiero decir, nuestro país ha ido mejorando y ajustando los mecanismos de monitoreo, de supervisión del sistema, con herramientas de la democracia y de la participación de las instituciones universitarias, pero también planteándonos objetivos de mejora permanente. Entonces, es evidente, porque además hay evidencia estadística, de que un título de grado es un excelente punto de partida para todo esto. Voy a detenerme un segundo en explicarles qué quiero decir con esta evidencia estadística. Todas las mediciones de desempleo muestran la existencia de una correlación negativa entre el nivel de formación y la tasa de desempleo. Es decir, está demostrado estadísticamente que a mayor nivel de formación, menor tasa de desempleo en el sector de la población con ese nivel de formación. Entonces, como para empezar, digamos, esto debería darnos un mínimo de certidumbre y de tranquilidad. Obviamente, estoy hablando de un punto de partida, de una buena plataforma, digamos, para movernos. Después, sobre eso hay que interactuar creativamente con el entorno. Yo quiero, para esto también traer a colación la pluralidad de roles posibles, ¿no? No hay una sola forma de ejercer estas profesiones o esta profesión, como diría Sebastián, considerándola como una sola. Existe la posibilidad de ser profesional propiamente dicho, es decir, ofrecer servicios profesionales. Pero a su vez esto se desdobla en hacerlo en relación de dependencia, que a su vez puede ser con el sector público o con el sector privado, pero también se puede ser profesional, propiamente dicho, puro, digamos, con características autónomas, es decir, con un emprendimiento que puede ser micro, puede ser hasta unipersonal, pero no deja de ser una empresa de servicios profesionales, ¿no? Obviamente también se puede ser un empresario de la construcción. Empresario de la construcción y profesional no es exactamente lo mismo. Es obvio que en la cabeza fusionan, se juntan ambos roles. Pero es bueno en este momento de análisis reconocer los dos sombreros que coexisten muchas veces en el empresario de la construcción. Pero asumamos que hay un rol de empresario que no es idéntico, no es lo mismo que el del profesional, si bien le puede servir ser profesional. Después hay un abanico muy amplio de gestores o managers, públicos o privados, y no me refiero estrictamente a gestores o managers, gerentes, gerenciamiento de ámbito de la construcción o del proyecto. Ustedes saben que hay una amplitud más amplia. La formación universitaria está demostrada. Tiene la posibilidad, no nos olvidemos nunca de esto, de formarnos en un espectro más amplio de capacidades. Uno puede ser arquitecto, pero desarrollar, por ejemplo, una especialización en gestión pública universitaria, y estoy haciendo un poco de autorreferencia. Quiero decir, he conocido no hace tanto tiempo, en mi función de rector, al responsable, por ejemplo, un dato realmente paradigmático de esta amplitud, el responsable del sistema de enseñanza de español para extranjeros de la Universidad de Salamanca. Ustedes saben que es la primera universidad de habla hispana, y por ende un poco la madre de todas las universidades hispánicas y hispanoparlantes. Tiene
una marca muy atractiva en el mercado, digamos, o en la demanda, satisfaciendo la demanda internacional global de aprendizaje del español como lengua extranjera. El que conduce este mecanismo complejo en la primera universidad de habla hispana no es un lingüista, no es un profesional de la educación superior, sino que es un físico. Es cierto que los físicos últimamente han sido demandados en distintos sectores, ¿no? Pero quiero señalar, quiero indicar con este ejemplo paradigmático que la formación universitaria está abierta a desempeños y a roles más amplios de los que a veces nos imaginamos, sobre todo cuando en los últimos tramos de la escuela secundaria nos imaginamos un recorrido universitario. Y por supuesto también quiero agregar en este recorrido rápido, ágil, por los roles posibles, el rol del académico, ¿no? Obviamente, este recorrido, esta discriminación de distintos roles, distintos papeles que se pueden afrontar con el título de grado, no son excluyentes y hay casos claramente que se pueden sumar o coexistir en la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero además, otra recomendación que para mí es muy importante, créanme, es preciso abordar la cuestión esta del empleo, de la búsqueda de trabajo, no solo en términos de salir a buscar un trabajo que ya existe, que ya está definido, sino también en términos de eventualmente generar el trabajo, inventarlo. Yo estoy seguro que el pasaje por la universidad también nos deja una capacidad, nos deja un entrenamiento en este sentido, una apertura intelectual, si hicimos un buen recorrido, y en cualquier caso creo que, aunque no hayamos sido todavía conscientes, algo en este sentido nos ha dejado, créanme. Además de una formación específica en determinado campo profesional, estoy seguro que ha dejado una huella en términos de creatividad, de inventiva en un sentido más amplio. Esto nos vincula con el compromiso de lo que yo llamo el desarrollo de la capacidad emprendedora. Y esto articula con, no solo con el desempeño en la vida laboral, profesional, sino con un compromiso por lo colectivo. Yo estoy convencido de que nuestro país necesita imperiosamente crecer, generar riqueza y generar empleo. Y yo creo que nosotros debemos abordar la llegada a la otra orilla en esta perspectiva, con esta visión. Tenemos la posibilidad, y yo creo que el compromiso, de intentar en serio de contribuir en ese sentido. Contribuir a que seamos una sociedad en mejores condiciones de proveer a la riqueza, al bienestar colectivo y a generar oportunidades de trabajo. Y una tercera pantalla de recomendaciones, en este caso en relación a la formación continua y también al compromiso cívico, con lo cual voy a ser un poco redundante con lo que acabo de mencionar. No nos olvidemos de que la formación nunca termina. Y no nos olvidemos tampoco, seamos conscientes, de que la actividad profesional en sí misma es una inagotable fuente de aprendizaje, de consolidación y de expansión de la formación académica recibida. Pero para que ello sea así, es imprescindible visualizarla en esta perspectiva, reflexionar sobre ella. Es decir, si nosotros simplemente transitamos por la vida profesional sin hacer una reflexión, sin tomar conciencia de este aporte
a la profundización, al desarrollo, no lo vamos a aprovechar suficientemente. Entonces, yo los insto a que cuando hagamos pie en la otra orilla, primero recordemos que esta propia actividad profesional es una herramienta fundamental para consolidar y expandir la formación ya recibida, pero vayamos procesándola en esta perspectiva. Para ello también puede ayudar el otro dato que quiero poner en este punto de la formación permanente, la formación que nunca se termina, que es la formación de posgrado. Hay veces también que las cámaras profesionales, como es por supuesto, o la cámara empresaria, como es esta, la Cámara de la Construcción, contribuye con esta perspectiva. Las universidades, por supuesto, tienen una oferta permanentemente en crecimiento de formación de posgrado de distintos niveles, incluso atando ambas reflexiones sobre lo que decía del aporte de la profesión y la formación estrictamente de posgrado, más de nivel universitario, hay que, les comento algo que no sé si se sabe, empieza a haber un creciente interés, incluso la Organización Internacional del Trabajo habla en estos términos, un creciente interés por empezar a validar, a reconocer, a acreditar esta formación fruto de la práctica profesional, de la práctica laboral, incluso con algunas titulaciones en el marco de acuerdo con entidades acreditadoras, que pueden ser las mismas universidades u otras. Entonces, esto es una demostración de cuán dinámico puede ser este momento, digamos, esta continuación de la formación y de la acreditación de esa formación. Y otra referencia al compromiso cívico, muy vinculado a lo que decíamos antes en el compromiso emprendedor. Yo quiero subrayarles a ustedes, jóvenes alumnos previos a graduarse o recientemente graduados, que la realización personal, que es una aspiración absolutamente legítima, casi diría fisiológica, es, a mi juicio, indisociable de la realización colectiva. Es muy difícil imaginarse, o en todo caso, en el fondo creo que es imposible, o si no, es a costa de un aislamiento dañino. Quiero decir, la realización personal nunca es completa en una colectividad que no se realiza. Yo apelo de esta forma a un sentido de responsabilidad cívica, colectiva, ¿no? Estoy convencido de que a medida que avanzamos en el proceso formativo, también es imprescindible escalar en nuestra responsabilización hacia lo colectivo. Y ahora hago una recomendación final. Me da mucho gusto constatar que está en línea con algo que decía mi antecesor en el uso de la palabra. Yo los insto a que busquen apasionarse por lo que hagan en la profesión, que está relativamente determinado ya por el recorrido. Si bien, como les digo, hay un espectro más amplio del que podemos imaginarnos al principio. Entonces, busquen apasionarse o, en todo caso, asegúrense de hacer lo que los apasione. A mi juicio, la pasión por el hacer es clave en la realización esa personal y profesional, pero también es una forma de contribuir al éxito, digamos, al avance de la colectividad. Yo creo que es una fortuna disponer de esta pasión, pero es bueno que sepan que no es necesariamente algo que nos cae de arriba, que nos viene de arriba. Creo que también es posible convocarla, conquistarla, con la actitud. El colega precedente hablaba de lo actitudinal, sin duda, está presente en mi presentación también. Así que bueno, creo que estamos en el tiempo y por supuesto estoy muy abierto a las posibles interrogaciones, pero no quiero terminar sin agradecerles la atención. Muchas gracias, Héctor. Vamos a hacer un panel de preguntas. Hay varias preguntas y hay varios temas, porque tu charla, tu exposición, tu disertación fue lo sumamente amplia como para
generar diversas inquietudes. Yo, de hecho, por las dudas tengo un par de anotados para hacer un ping-pong en lo que nos queda de la tarde. Dale. Martín nos pregunta, sería bueno, chicos, dos cosas. Cuando escriben, pongan entre paréntesis de dónde son, simplemente para saber de dónde son. Aparece el nombre, pero no aparece la localidad. Martín, que vive en algún lado, naturalmente nos pregunta, ¿qué nos recomendarías, Héctor, para aplicar a trabajos que nos gustan, pero que no tenemos experiencia? Y a veces, y gran cantidad de veces, es un condicionante. Bueno, hay que buscarlos, hay que tratar de encontrar esa posibilidad. Y también, es decir, es muy amplia, me hubiese gustado. ¿Cómo es el nombre de este? De quien preguntó, Martín. Martín. Entonces voy a hacer de cuenta que estoy hablando con Martín. Dale. Martín, tal vez convenga en este caso aplicar eso que decía hacia el final de la disertación, la posibilidad de generar algo que tenga que ver con eso que te parece que te atrae, te apasionaría, pero que no tenés experiencia. Es decir, esforzate por transitar esa experiencia, por encontrar alguna oportunidad de aproximarte, por lo menos. Es un poco inasible porque estamos hablando sin algún ejemplo concreto, ¿no es cierto? Pero me mantengo en ese registro de tu pregunta y creo que si crees que te apasiona algo de lo que no tenés una experiencia concreta, trata de realizarla. Si no existe en la cercanía, trata de inventar una posibilidad de generarla con algún nivel de proximidad, por lo menos, a ese deseo, a ese objetivo. No es nada fácil la pregunta, Héctor, ¿eh? O sea, No, saliste airoso, pero no, es no que nada fácil. estoy conectando cosas que dije con esta pregunta, sí, un poco compleja. Ahí, simple, si bien vino en otro momento del chat, pero vamos a unirla. También Martín pregunta si recomendás hacer posgrados apenas te graduás o preferentemente hacer un tiempo de experiencia laboral y después ir a cursar un posgrado. Yo creo, Martín, que no hay una respuesta unívoca para esto, no hay una sola. Mucho depende de cómo vayas canalizando la actividad profesional en este primer tramo. Yo encuentro situaciones de ambos tipos y por supuesto respeto cómo vengan. Hay gente que toma el rol más vinculado a la vida académica, a veces combinándolo también con la vida profesional más tradicional, de distintas maneras, y en ese caso suele haber una mayor urgencia porque el sistema científico científico académico tiende a ir en esta dirección. Hay una exigencia de empezar a pensar en la formación de posgrado ya desde el principio, digamos. En cambio, quienes optan más exclusivamente de entrada por la vida profesional más tradicional, quiero decir, la venta, el aporte, de servicios profesionales, o eventualmente un rol en la empresa constructora, suelen postergar esa formación de posgrado, pero tampoco es generalizable. O sea, yo lamento no poder darte una respuesta. A ver, yo no aconsejo ni una cosa ni la otra. Aconsejo, esto sí, ser conscientes de que, y moverse en este sentido, que la formación nunca termina, que la formación superior puede continuarse con el posgrado,
pero que también, como lo decía hace unos minutos, el propio ejercicio profesional es una fuente extraordinaria de capacitación superior, de completamiento de la formación académica. De manera que, insisto en lo que dije al principio de esto, no hay una respuesta taxativa. Mucho depende de cómo se inicia el tránsito por la otra orilla. Exactamente, y si me permitís hacer ahí un agregado, tener en cuenta cuáles son las oportunidades y no perderlas de vista, ¿no? O sea, porque puede ser una gran oportunidad de trabajo, posponga alguna oportunidad de estudio de posgrado, o una oportunidad de posgrado, quizás en el exterior, deba posponer la experiencia laboral. La vida es un poco una mezcla y un aprovechamiento de oportunidades, entonces no hay que ser... diga, doctor. Es muy bueno ese aporte, porque he sido testigo también de ese tipo de dilemas. Hay veces que jóvenes graduados, exalumnos, se me acercan con esta duda, decir, mira, Héctor, tengo esto, y justamente es por ese tipo de cosas. Hay una oportunidad que contradice el otro deseo. Bueno, por eso digo, hay que tener una capacidad de discernir en esas condiciones. Lo importante es que logremos encender y mantener encendida esa llama del apasionamiento por la formación permanente, por aprender permanentemente y por desempeñarnos en un campo del hacer que hemos elegido. Muy bien, vamos a una siguiente pregunta. Bautista nos pregunta, para generar nuevos trabajos, emprendimientos, ¿es recomendable primero ejercer como profesional para adquirir los conocimientos prácticos? Entiendo que en relación de dependencia, que nos faltan luego de recibirnos. Es muy probable que hablábamos hace un rato de los desafíos y de la extrañidad entre estos dos mundos, que era parte del origen de esta fisura en el territorio para lo cual hay que construir el puente, ¿no es cierto? De esta separación, digamos, de las dos orillas. La pregunta tiene que ver con esto, porque ahora, yo lo que no dije antes, pero lo aprovecho para señalarlo ahora, es que las universidades hemos entendido ya hace cuántos años de que es preciso trabajar para acercar posiciones, también hacemos intentos de puentes, y sobre todo en las propias currículas de grado hay, ya se mencionaron antes acá algunos términos que tienen que ver con esto, las prácticas profesionales incluidas en las currículas, las pasantías, son herramientas para ir acercando ambas orillas, digamos, ¿no? Para construir también un puente. Pero está claro, lo que dice Bautista alude de alguna forma al déficit de experiencia práctica que se tiene naturalmente, inexorablemente, quiero decir. Un médico también la tiene, un contador también la tiene. Hay siempre aproximaciones, por ahí depende de situaciones familiares, si el papá también es médico, si el papá es ingeniero, etcétera, etcétera. O la mamá, por supuesto. Pero bueno, lo que quiero decir es que dependiendo de las circunstancias, en principio, Bautista, yo diría, probablemente para iniciar nuevos emprendimientos sería bueno tener alguna experiencia en de funcionamiento, de inserción en una organización que realiza cosas, digamos, que lleva a término procesos. Yo creo que eso sería recomendable. Fantástico, vamos a una pregunta de, bueno, nos ponen Claribel Medina, no sabemos si es chiste o en serio, pero puede ser que una fanática le haya puesto a su hija el mismo nombre de la actriz. ¿Cuáles son los pasos iniciales para insertarse en el mercado laboral? Ya que gran parte de profesionales en trabajos piden personas con hasta 8 años de experiencia. ¿Cómo ves el tema de la experiencia y el primer trabajo? Pregunta similar le hice a Jorge, no sé si la escuchaste. Sí. Sí, por supuesto, ese es un cuello de botella, es complejo. Ahora, también es cierto que hay convocatorias para pasantías siendo todavía alumnos, y esto puede ser una muy buena oportunidad para establecer algún vínculo inicial.
Eh, eh, hasta donde yo sé, así como hay pedidos de profesionales con determinada cantidad de experiencia, también hay posibilidades sin experiencia de trabajo y en todo caso, como decía, incluso a nivel estudiantil. O sea, yo creo que hay que aprovechar, si uno es alumno todavía, hay que utilizar, hay que aprovechar estas oportunidades de las pasantías. Esto puede ser una experiencia muy enriquecedora y que ya genera algún tipo de vínculo. No hay una fórmula definitiva, es parte del desajuste que se da, por otra parte, de manera bastante globalizada, este desajuste entre el número, digamos, en el tramo final de mi alocución, de mi disertación, yo aludía al compromiso con contribuir a producir riqueza, a generar empleo. Por supuesto, nuestra economía está, en términos generales, la de nuestro país, desde hace 10 años con muy poca variación, prácticamente el mismo PBI per cápita. Entonces, ahí tenemos un problema que se escapa al control de las universidades, de los consejos profesionales, pero bueno, hay que insistir y repito, no hay requisitos de antigüedad, por supuesto, para las pasantías en etapa estudiantil. Yo creo que es una buena forma de ir acercándonos. Muy claro. Creo que no tenemos otra pregunta. Carlos, reenvíame si aparece alguna que yo no haya visto. Me parece interesante, vos mencionaste antes distintas oportunidades en las que el profesional de la arquitectura, de la construcción, podía desempeñarse. Y mencionaste relación de dependencia, privado-pública, especializarse como arquitecto en gestión de lo público, la gestión de las obras públicas. Es toda una materia, obviamente, más que interesante para un arquitecto o un ingeniero. Y también mencionaste diferenciar muy bien lo que es ser empresario de trabajar en relación de dependencia en una empresa. Se me ocurre, me interesa a mí, no sé si al público le va a interesar, pero me interesa a mí, ¿cuáles son para vos los 2 o 3 puntos esenciales para un buen empresario de la industria de la construcción? ¿Qué tendrían que tener en cuenta los chicos que nos están viendo, nos están escuchando, para generar su propia empresa? Pero no tanto en términos de cómo organizar su negocio, sino en términos de llevar adelante su vocación. Yo creo que hace falta, si uno es un buen profesional, si uno quiere serlo, digo, si uno ama la calidad de lo que produce, lo que va a producir. Esto para mí es algo importante. Sería, es decir, el buen empresario en este tipo de emprendimientos y tratándose en este contexto de esta charla, no estamos hablando con alumnos avanzados o graduados recientes de arquitectura e ingenierías. Si en este público hay jóvenes interesados en hacer eso, Sebastián, yo creo que el amor por la calidad del propio trabajo es un requisito para que sea una empresa de calidad, que aporte calidad en un sentido integral de la palabra calidad, ¿no? En un sentido integral. También tiene que saber, tiene que ocuparse de aprender, quiero decir, no lo sabe naturalmente, no necesariamente lo aprendió ya en la universidad, tiene que ocuparse de saber cómo funciona el mecanismo de la producción. Entonces, acá hay un saber que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con economía urbana, con el suelo, con la normativa urbanística, la normativa de desarrollo urbano. Tiene que asumir que no es una aventura, sino que es una tarea compleja, extremadamente apasionante. Intentar ocupar un rol relevante en ese contexto. Es un mecanismo muy complejo. Es decir, una empresa constructora es una parte de un mecanismo
de producción de ciudad, de producción de territorio, ¿no? Entonces, me encantaría, hay experiencia en este sentido, que fuese alguien lo suficientemente motivado como para asumir con orgullo la integralidad del desafío, que requiere, repito, una formación académica fuerte, pero también una sed de ir aprendiendo, de ir absorbiendo esta otra información que tiene que ver con el contexto en el que se va a mover. Es decir, va a proveer una parte de un mecanismo mucho más complejo y me parece fundamental que sepa entender el funcionamiento de ese mecanismo para poder insertarse de la manera más creativa y más calificada posible. Muy claro, Héctor. ¿Tenemos alguna pregunta más? Por lo que se lee por ahí, hay mucha inquietud por el posgrado, por la formación postuniversitaria. Sí, Algo ya hemos conversado sobre eso. pero Nos pregunta Mariano desde Córdoba, desde Oncativo, ¿cómo aconsejás abordar el primer encargo de trabajo profesional? Hay una parte rara que dice, si este se presenta antes de la obtención del título. Ahí capaz que estamos hasta en un problema legal, pero suponiendo que se pueda, ¿cómo lo ves? bueno, obviamente que no se puede, pero sí se puede colaborar con algún profesional habilitado, digamos, ¿no? Y en ese caso, sí, se puede trabajar juntos. Este, eh, eh, no hay mucho para decir. Hay alguien que está interesado en un servicio profesional nuestro, se lo ofrecemos. Si estamos en condiciones jurídicas de hacerlo individualmente, lo asumimos directamente. Y si no, lo podemos hacer con alguien que esté en condiciones, que pueda cumplimentar esto. Eh, este, se lo acepta y se lo lleva adelante. Por supuesto, yo doy por descontado de que hay una conciencia de la deontología profesional, ¿no es cierto? Quiero recordar este término que no es muy frecuente, pero que tiene que ver, es decir, es una especie de capítulo de la ética, un sector de la ética que tiene que ver con la ética profesional, ¿no? Eh, por supuesto, nosotros, no todas las carreras, pero en nuestra universidad, nuestra Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, tenemos desde hace unos cuantos años un juramento. No está esto impuesto por la ley en este caso, pero tomamos la tradición de algunas unidades académicas, no todas, y se hace un juramento en el acto de colación de grados que tiene que ver con esta dimensión deontológica, digamos, de la profesión. Es decir, hay compromisos éticos en el ejercicio responsable, respetuoso de los derechos del destinatario, del ambiente, de la legalidad en el ejercicio de la profesión. En ese marco, yo diría, ¿cómo recomiendo hacerlo? Y recomiendo hacerlo con alegría, por supuesto, con conciencia también de las propias limitaciones, ¿no? Si uno no tiene ninguna experiencia, sería bueno, porque decimos, hay un bache entre las dos orillas, ¿no? Hay parte de ese bache que se colma cuando estamos transitando en la futura orilla, en la segunda orilla. Entonces, es bueno no exponerse a incurrir en alguna falta a ese código de ética profesional por estas carencias. Entonces, es aconsejable o bien hacer una experiencia en relación de dependencia o en colaboración con alguien, aunque no sea una relación estrictamente de dependencia, o bien asociarse con alguien con con alguna experiencia para minimizar ese tipo de riesgos. Muy bien, gracias, Héctor. Tenemos una última pregunta antes de que sea la hora de cerrar. Déjame leerla rápidamente. Mientras tanto, les cuento que ahí volví a pegar, mi usuario Sebastián Orrego, el tema de la asistencia que alguno no había visto. Quisiera preguntar, dice Carlos Ezequiel Díez de los Ríos. Irse al exterior en busca de experiencia laboral y quedarse a trabajar en estudios privados
¿Es posible con nuestra formación en Argentina? ¿Cómo estamos vistos los estudiantes al recibirse, ¿no?, como profesionales que llegan de Argentina al exterior? Nos preguntan desde la Universidad Nacional del Nordeste. Sí, por supuesto que es posible. De hecho, hay muchísimos ejemplos. Salvando las barreras idiomáticas, cosa que obviamente se puede hacer si uno se va a algún destino donde se hable otra lengua, puede ser que la sepa ya, digamos. Mi experiencia, yo he vivido afuera también, incluso, bueno, habrán visto, si me formé y me doctoré afuera, etcétera, etcétera. Los graduados argentinos pueden tener, no digo que lo tienen siempre, porque depende muchísimo del individuo. Esto no se puede generalizar, pero en muchos casos yo he visto una capacidad de integrarse muy grande, muy grande. Y un reconocimiento de la capacidad formativa de la Universidad Argentina también es muy reconocido. Repito, no es universalizable esto, depende de las trayectorias personales, pero de ninguna manera, yo diría, como para aventar ese temor, de ninguna manera, por ser un graduado argentino, hay una descalificación, de ninguna manera. Obviamente hay que sostener que se está en condiciones, y yo creo que se está en condiciones, de integrarse a un sistema productivo de alguna sociedad más desarrollada, digamos. Por supuesto, estas son experiencias extremadamente enriquecedoras, extremadamente. Yo soy de los que creen que en nuestro país hay un potencial extraordinario. Es cierto que si no logramos revertir esta tendencia a reiterar los errores y a quedarnos ensimismados y a encerrarnos cada vez más en una especie de loop hacia abajo, es muy frustrante y cada vez se agotan los argumentos para convencer a los jóvenes de que tienen que trabajar acá. Mi desideratum, mi deseo de máxima para jóvenes que quiero, es un poco lo que yo también hice hace muchísimo tiempo, hace bastante tiempo, digamos. Es decir, creo que es muy enriquecedora una experiencia de vida y de trabajo en el extranjero, en un medio calificado, no cualquier lugar del extranjero, un medio calificado, y aprovechar esa experiencia como potenciación, calificación de la propia carrera y ocuparse de devolver esa inversión, esa ganancia en calidad, en espesor, en profundidad, retornando a trabajar, a desarrollar la profesión en nuestro medio. Muchísimas gracias, Héctor, por esta respuesta y muchísimas más gracias aún por tu participación hoy en el Puente de Estudiar a Construir. Para nosotros es muy interesante, muy lindo que puedas acompañarnos. Tu experiencia como arquitecto, como gestor de universidad pública, como académico, la reconocemos, es enorme y creo que para los chicos fue un contacto distinto con alguien que fue rector de una universidad nacional, que es arquitecto, o sea que ellos como arquitectos o futuros ingenieros también pueden pensar en que una de las vías de desarrollo profesional es el ejercicio en la academia, que no es menor y no es para nada aburrido. A alguno le puede sonar que la academia es aburrida, pero no, la academia es tan divertida como cualquier otro mundo laboral cuando uno se lo toma justamente con alegría y con vocación. Muchas gracias, Héctor, por tu participación.